pues también de los síndromes, ¿ya? Saca un poquito pues como largo, pero bueno. Toca aquí desde el celular que lo veamos. Bueno, primero que todo, pues en la parte respiratoria, en la semiología, debemos saber que siempre vamos a usar lo que es inspección, palpación, percusión y auscultación. Excepto cuando estemos viendo abdomen, que después de la inspección viene la auscultación, y ya después la palpación, porque es más adelante pues verán que es primero mejor auscultar en la parte del abdomen antes de ir a tocar porque afecta los ruidos, pero de resto en cardíaco, en respiratorio, en neuro, todo es inspección, palpación, percusión y auscultación, digamos que ese es el orden, ¿cierto? Lo que siempre pues se les ha dicho desde el comienzo es lo más importante, que era pues lo que yo les decía allá cuando estamos escuchando los ruidos respiratorios, y lo que se les ha dicho pues desde el comienzo que vimos lo que era la historia clínica, que el 80% del diagnóstico es en los antecedentes, o sea, quién es mi paciente, identificación, antecedentes y motivo de consulta. O sea, si usted antes de ir a hacer examen físico, usted interroga a un paciente, le sabe quién es, bueno, de dónde viene, cómo ha sido su pasado, que son todos los antecedentes, y viene por unos síntomas que usted interroga muy bien, que usted agota cada síntoma, usted debería en ese momento ya tener una teoría de lo que usted cree que puede tener ese paciente, ¿ok? O sea, si usted termina la enfermedad actual y usted no tiene ni idea qué es lo que su paciente tiene, usted lo interrogó mal. Entonces ni siquiera se pare del escritorio a hacer examen físico ni mandar exámenes porque se va a confundir. Se va a confundir, ¿cierto? Entonces, siempre una buena enfermedad actual. Entonces, cuando usted lea la enfermedad actual, me la lea a mí, o se la lea al docente, o la lea entre sus compañeros y nadie entiende qué fue lo que dijo ni qué cree que tiene, porque está mal hecho, entonces tiene que volver a interrogar. Entonces, en la parte respiratoria, siempre hay unos síntomas, ¿cierto? Los síntomas que hay, pues tos, expectoración, disnea, otitis, dolor torácico, disfonía, rinorrea, epistaxis, vómito, y vómica, pues que es que bota flema, va a tener estos síntomas, digamos, en la parte de los síntomas generales, como vómito, adinamia, anorexia, ¿cierto? Depende si es algo infeccioso. Entonces, estos síntomas, usted tiene que aprender a diferenciarlos muy bien, porque hay otras enfermedades, otros sistemas que le pueden dar estos síntomas. Por ejemplo, una enfermedad cardiovascular o un problema pues cardíaco, una falla cardíaca, le puede dar disnea, ¿cierto? Le puede dar tos. Le puede dar dolor torácico, por ejemplo, usted le puede dar dolor torácico por un problema pulmonar, por un problema cardíaco o por un problema gastrointestinal. Entonces, por eso siempre usted tiene que diferenciar cada síntoma y describir cómo es ese síntoma. Entonces, una de las preguntas que nosotros siempre hacemos, porque por lo general los pacientes llegan con riesgos cardiovasculares y pulmonares al mismo tiempo, o sea, digamos, son hipertensos, diabéticos y han fumado, y vienen, digamos, por una disnea. Una de las primeras preguntas que nosotros hacemos es, ¿cuál es el origen anatómico de esa disnea? O sea, ¿es el pulmón o es el corazón? Porque pueden ser cualquiera de los dos con esos factores de riesgo. Entonces usted tiene que describir muy bien esa disnea y también ponerlo negativo. Entonces, digamos que la disnea de origen cardíaco pues, está asociada a otra sintomatología, ¿cierto? Ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores, disnea de esfuerzos. Mientras que si nosotros hablamos de una disnea de origen pulmonar, no estamos hablando de ortopnea.
Entonces, para eso yo siempre les pregunto qué es ortopnea, porque si no saben qué es cada cosa que yo les hablo aquí, pues no van a entender. Ortopnea es el paciente que en decúbito supino se ahoga y que al sentarse mejora la respiración, mientras que cuando estamos hablando de algo pulmonar, la persona está ahogada sentada, parada, de lado, o sea, como sea está ahogada porque el problema no se le va a solucionar con la posición. Entonces, siempre que les pregunten ortopnea, tienen que decirlo completo. Paciente que está en decúbito supino y que presenta disnea en decúbito supino y que le mejora al sentarse. Tos, entonces, la tos, ¿cómo es la tos cardíaca? Pues la tos cardíaca por lo general es seca y de predominio nocturno, ¿cierto? Tendría que estar asociada a ortopnea, además, miembros inferiores, dolor torácico cardíaco, ¿cierto? Síntomas cardíacos para usted decir que es cardíaca. Si le está hablando de epigastralgia, reflujo gastroesofágico, pues usted puede pensar que esa tos es por un reflujo, entonces que hay pirosis, que vomita, que tiene agrieras, que tiene distensión abdominal y además tiene tos, pues usted puede decir, esa tos es por esto, ¿cierto? Entonces siempre hay que preguntar cómo es esa tos, en qué momento le da esa tos, desde cuándo tiene esa tos, en qué horario, ¿cierto? Entonces si ya le dice que por la noche o de pronto qué tal una tos alérgica, que le diga, no, es que cada que cambia el clima a mí me da la tos, entonces es otra cosa, ¿cierto? Entonces siempre hay que interrogar bien cada síntoma. Cuando hablamos de expectoración, de la expectoración pues es un síntoma pulmonar, básicamente pulmonar, y lo que siempre debemos preguntar es esa expectoración de qué color es, porque no es lo mismo que sea blanca a que le digan no es amarilla o es verde, ¿cierto? Porque eso ya le hace pensar que puede haber un proceso infeccioso. Usted puede tener muchos mocos, ¿cierto? Cuando le da gripa, por ejemplo, no sé, rinorrea, tiene botaflema, pero si esa flema es transparente, pues usted empieza a pensar que de pronto su patología es viral, ¿cierto? Usted tiene un virus. Pero si yo ya empiezo a tirar verde, me da fiebre, ayer estuve mejor que hoy, o sea, cada día estoy peor, pues entonces yo puedo empezar a pensar que yo tengo una sobreinfección bacteriana. Entonces siempre puedes preguntar sobre eso. La hemoptisis es sangre y en esto también debemos preguntar en qué momento le da, cómo fue esa sangre, porque a veces uno le dice, no, está tose y bota sangre. Que sí, pero entonces, ¿cómo es esa sangre? O sea, tosió y botó un coágulo de sangre, o dejó el chorro de sangre en el piso, o son pinticas de sangre, que es lo que realmente tiene, ¿cierto? Entonces, siempre saber cómo es esa sangre, porque a veces la gente le dice, no, sí, es que yo estoy tosiendo sangre, pero finalmente cuando uno lo interroga bien, se da cuenta que son pintas de sangre y que ha hecho mucha fuerza con la garganta, que posiblemente no viene, digamos, de la parte pulmonar, sino como un desgarro aquí en la garganta. Entonces, siempre cada síntoma lo debemos desmenuzar para usted poder responder esa preguntita final, que es la que nosotros le hacemos y es, ¿cuál es el origen anatómico de la disnea y por qué? ¿Cierto? Si hay disfonía, o sea, disfonía, dificultad para hablar, ya sea que está hablando muy ronco o está hablando muy bajito, definitivamente no le escuchan nada, está afónico, ¿cierto? Si hay epistaxis, digamos, sangrado por la nariz, como es el sangrado, si es abundante, asociado a qué, y si hay vómito, si de pronto usted está botando pus o gargajos, digamos, muy abundantes por la nariz o por la boca, entonces pues ya usted empieza a pensar que realmente hay algo como digamos bacteriano. Entonces miren la importancia siempre como de preguntar sobre cada síntoma y no solamente decir, ay sí, es que es un cuadro clínico de disnea, tos y dolor torácico de 8 días de evolución asociado a, a dinamia y hiporexia. Y usted ahí, cuando le pregunten cuál es el origen anatómico de esa tos disnea y dolor torácico, ¿usted cómo hace para saber? Puede ser el pulmón o puede ser el corazón. Entonces no es lo mismo que usted diga ya que es una tos de tales características nocturna, supongamos, no sé, nocturna, asociada a ortopnea, disnea paroxística nocturna, con un dolor torácico opresivo,
que está asociado a síntomas disautonómicos, o sea que usted cuando le da el dolor se pane pálido, sudoroso, que le dura 5 minutos y que lo presenta en reposo y que ahora fue constante. Pues ya ahí usted empieza a pensar que es cardíaco y no respiratorio. Entonces siempre describir cada uno de sus síntomas. Cuanto al dolor torácico que no les comenté ahí, cuando nosotros hablamos de un dolor torácico de tipo respiratorio, el dolor torácico tiene muchas causas, pero digamos en la parte respiratoria, cuando estábamos hablando de la palpación, hay una enfermedad que se llama osteocondritis, que es que se inflama todo lo que son los cartílagos, la unión osteocondral, o sea, el cartílago que queda, digamos, en toda la línea medioclavicular del tórax. Eso se inflama, como decir, la articulación, ¿ya? Entonces, usted cuando palpa a la persona le va a dar dolor allí, y el dolor es un dolor de tipo, digamos, pleurítico y no visceral. Y esto usted lo tiene que tener muy claro, porque cuando usted le llega a alguien a urgencias con un dolor torácico, si tiene una osteocondritis, usted lo manda para la casa con ibuprofeno, acetaminofén, pañitos de agua tibia, pero si tiene un infarto, usted lo hospitaliza, entonces usted no puede mandar el infarto para la casa y hospitalizar la osteocondritis. Y usted siempre tiene que preguntarle todo eso y obviamente quién es mi paciente, ¿no? Un señor de 80 años, hipertenso, diabético, un dolor torácico, pues no es lo mismo que llegue de pronto alguien de 20 años sin antecedentes con dolor torácico. Aunque ahora estamos viendo infartos en personas más jóvenes. Pero entonces, ¿cuáles son las características del dolor de la osteocondritis o del dolor de tipo mecánico o que lo haga pensar en un dolor torácico de tipo pulmonar? Que la persona le dice que le duele el tórax cuando tose o cuando se mueve o al palparlo. Siempre que alguien venga con dolor torácico, usted tiene que preguntar en qué momento le está doliendo y a todo el síntoma, ¿no? ¿Hace cuánto lo tiene? ¿En qué momento? ¿Cuánto le dura? ¿Asociado a qué? ¿Cómo le mejora? ¿Es la primera vez que lo tiene? Entonces, ¿le duele al toser? ¿Le duele al moverse? Cuando se toca el pecho, ¿le duele? Si le dice todo esto sí, entonces usted ya piensa que definitivamente no parece un dolor cardíaco. El dolor cardíaco es un dolor opresivo. La persona siente que no puede respirar como si alguien se le hubiera sentado encima, que se puede irradiar o no estar irradiado, miembro izquierdo, la mandíbula, la espalda, y que está asociado por lo general a síntomas disautonómicos, que son síntomas como, digamos, sudoración, frialdad, palidez, ¿cierto? O sea, le dio como me dio el dolor y me dio así como que me voy a desmayar, me da un presíncope, como que siento que me pongo sudorosa, pálida, ¿cierto? Entonces eso me hace pensar más en un dolor torácico de origen cardíaco. Si le dice, no es que ahí me duele, que me dan como unas punzadas, ¿y cuánto le dura? Un segundo. Pues eso no le cuadra a usted de origen cardíaco, que a usted le va a dar un dolor de un infarto coronario tipo punzada de un segundo o 5 segundos, que digamos son las picaditas que le pueden dar a uno a veces que uno dice, ay, como un chuzo ahí, eso usted sabe que es de la reja torácica. Entonces, siempre tiene que preguntar sobre eso. Y colocarlo negativo. Si usted está diciendo que el paciente, no sé, fumó 20 paquetes año, tiene 80 años y viene con síntomas compatibles con algo respiratorio, por ejemplo, un cuadro clínico de un año de evolución, consistente en dificultad para respirar al caminar, asociado a tos con expectoración blanquecina, que le han dado varias gripas en el año, más de 3 gripas en un año, que mantiene con rinorrea, ¿cierto? Usted dice lo negativo, entonces eso le ayuda también a usted a ubicar a la otra persona. Entonces usted dice, niega ortopnea, niega edema de miembros inferiores, niega disnea paroxística nocturna. Entonces ahí de una u otra forma está diciendo que no tiene síntomas cardíacos asociados. Listo. Eso es importante que lo tengan claro porque si no hacen esa enfermedad actual bien, se van a confundir y no van a saber si es cardíaco o respiratorio, porque
Como les digo, tenemos muchos pacientes que son hipertensos diabéticos y fumadores, y que de una u otra forma a veces también tienen las dos cosas. O sea, tienen EPOC y tienen falla cardíaca, pero de pronto no les llegó urgencias por la falla, sino por el EPOC, ¿cierto? Entonces debemos tenerlo muy claro. La hemoptisis, pues miren todo lo que aparece como causas de hemoptisis, bronquitis, vasculitis, cáncer de pulmón, tuberculosis. Entonces, pues todo depende de quién es mi paciente, ¿no? ¿Qué síntomas son típicos, digamos, de una neumonía o un problema respiratorio por tuberculosis? Recuerden que nosotros podemos tener neumonías y las neumonías pueden ser virales, pueden ser por hongos, pueden ser por el bacilo de la tuberculosis o pueden ser bacterianas, ¿no? Entonces, digamos, usted, pues, cuando alguien le llega, tiene que más o menos determinar qué tipo de neumonías que tiene. Digamos que por hongos, pues, muy extraño, ¿no? Usted siempre tiene que pensar en lo más común, a no ser que el paciente le diga que tiene antecedente de VIH, entonces ahí sí ya su panorama le cambia, ¿no? Usted ya amplía ese espectro. Pero si llega uno de ustedes que no sufre de nada, 20 años, pues yo por qué voy a pensar que tiene una neumonía por hongos cuando tiene su sistema inmune bien, pues yo pienso que puede ser viral o bacteriano. Viral, pues ahora con lo del COVID, hay que tener muy claro si realmente es por el virus pues del COVID o si hay una sobreinfección bacteriana. Muchas veces empieza viral y se sobreinfecta, digamos desde el punto de vista bacteriano. Entonces, cuando hay algo bacteriano, ¿usted cómo ve la persona? Pues la ve más comprometida, ¿cierto? Le da fiebre, la expectoración ya no es transparente ni blanca, sino verdosa. Eh, se ve con mucha sintomatología, digamos, de hiporexia, dinamia, o sea, se ve realmente comprometido. O sea, es el paciente que cada día usted lo va a ver más enfermo, en vez de ir mejorando o estar estable, como son las neumonías virales, que pues por las gripas, pues que digamos usted cuando le da una gripa, usted no necesita antibióticos, sino que es un virus. Usted dura unos días mal, tiene un día como el peor de todo y de ahí empieza como a recuperarse, ¿cierto? Pero si cuando eso es bacteriano, usted no se recupera si usted no le dan antibiótico, entonces cada día va a estar peor. Entonces, tener en cuenta eso, la tuberculosis, siempre antecedentes de hacinamiento. Entonces, pues si viene de una cárcel, ya a usted se le abre más fácil esa ventana de tuberculosis. ¿Por qué le va a dar tuberculosis a uno de ustedes si ustedes no tienen VIH ni viven hacinados? Muy difícil, ¿no? Y si les llego a encontrar tuberculosis, pues les tengo que pedir un VIH porque no es normal que le venga a dar así de la nada a uno tuberculosis, pues sin tener una inmunosupresión, aunque pues pueden haber casos, pero no es lo más común. Recuerden que la vacuna es para la tuberculosis miliar, o sea, la tuberculosis en otras partes del cuerpo, pero no para la tuberculosis pulmonar. Si usted sospecha que tiene un cáncer de pulmón, pues ¿qué lo puede hacer pensar que tiene un cáncer la persona? Pues usted la ve caquética, la ve manseada, la ve realmente comprometida, le dice que ha perdido peso. Siempre que le digan que ha perdido peso, pues siempre, primero que tiene que preguntar es cuánto peso en cuánto tiempo. Si le dice, sí, yo he perdido peso y usted no le pregunta nada más y usted después se da cuenta que bajó 1 kilo en 3 meses, pues, ¿qué es eso? Nada. O 1 kilo en un mes, nada. Pero si ya le dice 20 kilos en un mes, 10 kilos en 15 días, 30 kilos en 3 meses, pues usted dice, wow. O sea, era gordo y ahora es flaco, ahora está acabado, tiene un cáncer. Si fumó, pues puede tener un problema respiratorio, una neoplasia, ¿cierto? Una neoplasia sobreinfectada también, porque las neoplasias, las masas pulmonares se sobreinfectan en el pulmón, parecen neumonías inicialmente, se ven radio opacas, o sea, blancas, y usted si ve que hay algunos signos como pérdida de peso, la tráquea retraída, digamos, hacia el mismo lado, usted puede pensar que tiene una masa y si tiene fiebre, expectoración verdosa, pues una masa sobreinfectada. Entonces, siempre pensar quién es mi paciente y hacer una buena forma de actuar. Cuando usted tiene una buena forma de actuar, pues entonces ya empieza a llegar, como digamos,
a eso. ¿Hasta que tienen alguna pregunta? Hola. Bueno, entonces, ya yendo, digamos, a la parte del examen físico, pues entonces vamos a lo que es la inspección. Entonces, en la inspección siempre vamos a ver, ya después de tener una historia clínica, pues el examen físico es el 10% y el otro 10% son los paraclínicos. Entonces, usted más o menos va a ir es como a comprobar sus sospechas, ¿no? Usted dice, no, pues creo que tiene un EPOC. Si cree que tiene un EPOC, ¿usted qué va a ir a buscar? Va a ir a buscar signos de atrapamiento de aire. Recuerden que el EPOC, más adelante les voy a mostrar los síndromes, hace parte de lo que son los síndromes obstructivos. Síndromes obstructivos son el EPOC y el asma. Y el EPOC puede ser bronquitis crónica o efisema pulmonar. La bronquitis crónica y el efisema pulmonar tiene algunas diferencias, digamos, en cuanto a sintomatología, pero realmente a nosotros no nos importa que usted nos diga si es efisema o es bronquitis, sino que diga que es EPOC, porque finalmente uno como médico ya casi no lo diferencia, pues no tiene importancia diferenciarlo porque el tratamiento es el mismo. El tratamiento es el tratamiento para un síndrome obstructivo, por eso lo clasificamos en obstructivos. Entonces, cuando hablamos de obstructivos, como su nombre lo dice, hay una obstrucción, pero digamos el problema no es para que el aire entre, sino para que el aire salga. O sea, usted toma aire y tiene dificultad para sacar ese aire. ¿Ok? Entonces, digamos, en la inspección, pues usted va a ir a buscar todo lo que usted sospeche, si usted cree que es un obstructivo, si es cree que es un restrictivo, si cree que es un síndrome de derrame, o si cree que es un síndrome de consolidación o una telectasia. Depende de lo que usted piense que sea, pues usted empieza a ver al examen físico que va a encontrar. Entonces, digamos, en la inspección, hay dos tipos de inspección, digamos, en el tórax. Hay una inspección estática y una inspección dinámica. Entonces, en la inspección estática, pues usted va a ver cómo es ese tórax. Si ve alguna característica del tórax, que lo ve excavado, que es un tórax en tonel que le haga pensar en atrapamiento de aire, o sea que el diámetro anteroposterior es mayor que el transverso. Si usted ve que los dos lados del tórax son iguales, o sea que es simétrico, pues por lo general no siempre tiene como un lado más grandecito que otro, una mano, también pie, y el tórax también puede encontrarse, observa bien ligeramente, digamos con pectorales un poquito más grande que otro del lado dominante. Si usted es derecho, el lado derecho, y si es zurdo, izquierdo, pero digamos una simetría grande, pues que usted vea que definitivamente un pulmón, un lado está más chiquito que otro, pues entonces usted diría que es asimétrico. Y busca todo lo que son signos de dificultad respiratoria, tirajes intercostales, tirajes subcostales, tirajes supraclaviculares, cianosis peribucal, cianosis en los dedos. Y lo otro que busca es esto que mostraban aquí, que son los dedos en palillo de tambor o la atropatía hipoxémica, que lo que indica eso, cuando usted le ve esos dedos a la persona, usted una se da cuenta que tal vez es una persona que ha fumado por mucho tiempo o que ha estado en un estado de hipoxemia, digamos, pues puede ser una patología cardíaca congénita. El caso es que no le ha llegado oxígeno suficiente durante bastante tiempo y por lo general aparece después de 7 años o más. Para usted poder ver eso, o sea, no es que usted fuma ayer y antier y ya, o sea, usted lleva más de 7 años en un estado de hipoxemia. Entonces, cuando vemos debemos entonces decir si es simétrico, si hay signos de dificultad respiratoria. Y después vamos a lo que es la inspección dinámica, que la inspección, perdón, en la estática también podemos hablar de lunares que sean significativos, cicatrices, porque si vemos una cicatriz, pues en la mitad del tórax, que en el externo de una cicatriz, la línea media, pues que puedo pensar que le hicieron una cirugía de corazón abierto o algo, ¿cierto? Entonces, pues tengo que describir cirugías, tatuajes, lunares, si veo masas,
las debo escribir todas, veo, observo, porque estamos en inspección. Entonces, en lo estático, entonces observo un tórax simétrico con una adecuada forma. No hay tórax en tonel, pues también hay que decir los negativos si estamos hablando de alguien normal. No hay tórax en tonel, no observo masas, no observo tatuajes, no observo signos de dificultad respiratoria como tirajes intercostales, tirajes subcostales, tirajes supraclaviculares. No observo cianosis, no observo dedos hipocráticos o artopatía hipoxémica o en palillo de tambor, que es lo mismo. Y después vamos a la parte dinámica, que es la respiración. Entonces, ¿qué tipo de respiración tengo? Entonces sabemos que la respiración en hombres por lo general es tóraco-abdominal, mientras que en las mujeres es más torácica. Y entonces pues puedo ya decir como en lo dinámico. ¿Qué es lo dinámico? ¿Qué es lo que yo voy a decir? Si está respirando como, ¿qué tipo de respiración tiene? Mejor dicho, tiene una respiración tóraco-abdominal o una respiración torácica. Veo que hay un desbalance entre los dos tórax. Pues si usted ve que un tórax se expande y el otro no, lo que sea que vea, o no lo veo, o veo simplemente que el tórax se expande adecuadamente. No está taquipneico, no está bradipneico. Allí describo eso. Hay unos tipos de respiración patológicas que debemos reconocer y que, digamos, los más comunes son la respiración de Cheyne-Stokes y la respiración de Biot y la respiración de Kussmaul. Respiración de Cheyne-Stokes me hace pensar como, digamos, en una patología, sobre todo neurológica, que son personas que, por ejemplo, están respiran lo que más pueden, o sea, van aumentando la respiración cuando inspiran, la van disminuyendo, botando, disminuyendo hasta que llegan a una apnea y vuelven otra vez. Pero usted ve que hay un momento, digamos, de apnea, ¿cierto? La de Biot ya es una respiración entrecortada, irregular, variable, tiene algunos periodos de apnea y pues nos puede hacer pensar en daño cerebral o algo. Entonces miren que aquí encontramos pues digamos cómo son los dibujitos más o menos. La de apnea pues es una raya porque no respira. En la de Biot encontramos pues que tiene cambios, digamos, viene respirando, aumenta un poco, hace un periodo de apnea y es como una respiración irregular. La de Cheyne-Stokes empieza respirando poquito, aumenta, le baja, hace apnea y vuelve y entra en lo mismo. La de Kussmaul pues son respiraciones profundas, respiraciones aumentadas y también con un descenso importante. Que por ejemplo es típico de una cetoacidosis diabética, personas que están en coma. Entonces, a la inspección, eso es lo que hay que ver. Entonces, cuando ustedes van a ver al paciente allá, si el paciente tiene alguna patología, pues describir lo patológico y si no, también decir lo que no ven. Así como cuando en revisión de síntomas por sistema yo les digo, dígamelo negativo, o sea, dígame en cardíaco, no ortopnea, no disnea paroxística, no edemas, que le nombre cada una, aquí mismo también. Entonces, a la inspección, observo tórax simétrico, sin signos. Perdón un momento. Milo, para allá. Vale, para allá. Observo, entonces, perdón, a la inspección, entonces un tórax simétrico, sin signos de dificultad respiratoria, como cianosis, artropatía hipoxémica, tirajes intercostales, subcostales, supraclaviculares. Tiene una respiración tóraco-abdominal, no observo masas, no observo tatuajes, no observo cicatrices, no observo asimetrías. Buena, veo que se expande adecuada, observo que se expande adecuada, se expande simétricamente el tórax. Entonces ya allí usted ya habló como digamos de la parte de inspección. Después de la inspección entonces viene la palpación. Entonces lo primero que usted debe hacer a la palpación es tocar ese tórax para ver si hay puntos dolorosos y entre ellos pues la unión osteocondral y más si le ha dicho que viene por un dolor torácico, ¿no?
tocarle la unión osteocondral y ver si le duele al tocarle el tórax, digamos por la parte de adelante y pues también por la parte de atrás. Palpar si hay algún tipo de masas o algo, lesiones, digamos adenopatías, por encima de la clavícula, si usted ve de pronto alguna masa o siente alguna adenopatía, un ganglio. Y las dos cosas más importantes que usted debe hacer al examen físico son vibraciones vocales táctiles y expansibilidad. Entonces, la expansibilidad, como lo pueden ver aquí en la foto, coloca las dos manos por delante, por detrás y le dice al paciente que tome aire, siempre que tome aire por la nariz y bote por la boca. Y a usted se le debe expandir ese tórax. También lo puede hacer acá en la región de los hombros supraclavicular, que se le expanda. ¿Cuánto se debe expandir? 4 centímetros, a 2 centímetros para un lado y 2 centímetros para el otro. Eso es lo normal, que se le expanda. Si no se expande, pues usted ya empieza a pensar varias cosas. Que hay algo que no lo deja expandir o ya está muy expandido. Entonces, o tiene algo restrictivo que no lo deja expandir, o tiene algo obstructivo, que es que ya está tan expandido que no expande más. Entonces, todo depende, pues, si ha sido fumador, cocinó con leña, ha tragado mucho humo o eso, pues, y tiene un tórax en tonel o algo, pues usted empieza a pensar que es obstructivo y que definitivamente es que tiene ya tanto aire que el diafragma está descendido y que usted le dice que tome aire, ya no puede tomar más aire porque está esa bomba inflada al máximo. Y lo otro son las vibraciones o fremitos vocales. Las vibraciones vocales táctiles, que es el famoso 33. Usted le debe poner la mano siempre a un lado y a otro. Ahí como dice 1, 1, 2, 2. Así, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Siempre para usted comparar un lado con otro, un lado con otro, un lado con otro. No es una mano arriba y otra abajo, siempre es el mismo nivel, pero comparando. En el caso de la tuberculosis, entonces recuerden que me olvidó decirles que uno de los síntomas que presentan los tuberculosos y que si usted sospecha que hay tuberculosis es que debe preguntar si hay sudoración nocturna y pérdida de peso, porque eso es muy típico. Vamos también antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. Y para la parte, digamos, de palpación, muchas veces las neumonías por tuberculosis las encontramos más en los ápices que en las bases del pulmón, o sea, donde está el 1 y el 2, y no donde está el 4 y el 5, porque recuerden que el pulmón tiene más aire, la parte de ventilación se da más en la parte de las ápices y en las bases más el intercambio, digamos, con sangre, o sea, ventilación, perfusión. Entonces, al bacilo le gusta mucho el oxígeno, se hace, entonces, digamos, hacen neumonías, pero apicales. Listo. A la palpación son esas dos cosas importantes. Palpar el tórax, que no le duela, que no haya masas, que no haya anomegalias, expansibilidad y vibraciones vocales táctiles. Y a la percusión, entonces, podemos encontrar varias cosas, lo que es la resonancia, la hiperresonancia, el matidez o submatidez, o digamos timpánico. En el tórax, pues timpánico en el tórax realmente no, eso más que todo es el abdomen que es timpánico. La submatidez la vamos a encontrar, digamos, en la parte por delante del corazón. Cuando percutimos el corazón pues no es mate, así como el hígado. Se escucha un poco más lo que usted golpea, pero pues de todos modos no es que suene mucho. Si alguien normal es resonante. Cuando hay matidez es porque pues hay algo ahí abajo, ya sea el hígado, normalmente el corazón tiene huecos, ¿no? Entonces por eso es submate, tiene los huecos de los ventrículos, que el hígado es totalmente consolidado, o sea, sólido. Pero en las otras partes del pulmón es aire, entonces como una guitarra, pues que usted la golpea por fuera, pero por dentro tiene aire, pues le suena como un tambor, ¿cierto? Entonces lo normal es que sea resonante. Pues si usted tiene, por ejemplo, una neumonía o tiene líquido ahí adentro, tiene una masa, pues esa parte donde usted va a golpear, pues ya no tiene aire, entonces le va a sonar mate porque va a ser sólido. Y ya pues en la otra parte del examen, pues usted tiene que aprender a diferenciar si ese sólido es agua o es consolidación.
Listo, entonces eso sería lo que hace la percusión. En la percusión, pues tiene que percutir en este orden que estamos aquí, por delante y por detrás, también comparando un lado con otro, un lado con otro. Miren que las escápulas, pues obviamente no, usted no golpea encima en las escápulas porque pues le va a sonar mate, porque si está golpeando el hueso, por ahí no va a sentir como la parte del pulmón. Y a la auscultación, pues entonces vamos a lo que son los ruidos que nosotros hablamos, que son lo que fuimos a ver allá al simulador. Entonces serían ruidos patológicos. Pero si es una persona normal, o sea que no tiene nada, no sé, usted le pone el fonendo a su compañero, pues lo que usted encuentra normalmente es el murmullo vesicular. Entonces usted dice ambos campos pulmonares ventilados, murmullo vesicular presente. O usted puede decir, si encuentra algo patológico, hipoventilación en las bases, o sea, murmullo vesicular disminuido en las bases. Usted siempre tiene que decir dónde está disminuido, dónde es el problema, no que me diga, por ejemplo, y sí, entonces a la palpación matidez, pero matidez ¿dónde? O sea, todo el pulmón por delante y por detrás. ¿Cómo? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, entonces, siempre tiene que decir dónde sintió el mate, dónde sintió la hipoventilación, o sea, dónde exactamente, en qué parte del pulmón fue el problema. Porque si usted dice a la palpación, dolor a la palpación del tórax, ¿y qué? Ahí no me está diciendo nada. Tórax anterior, hemitórax derecho superior, hemitórax derecho inferior, hemitórax izquierdo, todo el hemitórax anterior, todo el hemitórax posterior, las bases, el ápex derecho. Usted tiene que decir en qué lugar, porque muy rara vez va a ser todo comprometido. Lo mismo en la auscultación. Entonces, si usted escucha sibilancias, pues, ¿en dónde? Anterior en área apical, anterior en las bases, posterior en las bases, posterior apical, hemitórax derecho, hemitórax izquierdo, o ambos campos pulmonares con sibilancias abundantes. Y las sibilancias como fueron en expiración o en inspiración, o roncos o cualquier cosa patológica que encuentre, o lo normal también, ambos campos pulmonares ventilados, no ruidos sobreagregados, que sería, digamos, alguien que no tiene nada al pulmón. Usted comentaría eso, murmullo vesicular presente en ambos campos pulmonares, se encuentran ventilados, no ausculto ruidos sobreagregados en alguien normal. Si no está normal, pues tiene que decir cuándo, dónde y cómo. Listo, esto pues ya lo vimos, lo de frotes y todo eso. Listo. Digamos que eso es lo que ustedes deben hacer en la parte de la normalidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?